Hola, buen día. Agradezco al Servicio de Reumatología del Hospital San Martín de La Plata y al Grupo Aluba de haberme invitado a participar en estas charlas de pacientes. Yo soy el doctor Amadeo Esposto, soy médico internista, soy médico infectólogo, ex jefe del Servicio de Infectología del Hospital San Martín de La Plata. Vamos a hablar entonces de vacunas en pacientes con lupus, estos 15-20 minutos. Las enfermedades, el sistema el lupus eritematoso sintérmico pertenece dentro del grupo de lo que son las enfermedades reumáticas inflamatorias crónicas autoinmunes. Yo he recalcado ahí porque esto se junta con el acrónimo ERICA, y todas ellas comparten ciertas características en las cuales están también el tema de vacunas. En estas enfermedades inflamatorias, en este caso el lupus, las infecciones son una de las primeras causas, si no la primera causa de enfermedad y de mortalidad en los pacientes. Lo bueno de esto es que algunas de estas infecciones son inmunoprevenibles, es decir, tenemos vacunas. Pero el gran problema es que en todo el mundo, no solo en Argentina, tenemos muy bajas tasas de vacunación. Vamos a ver si podemos convencer de las bondades de este sistema. Los pacientes con lupus se infectan porque hay una suma de factores. Entre ellos, primero, la enfermedad de por sí, máxime si está en actividad, tiene déficit de las defensas. Si encima sumamos el tratamiento, que mayormente son lo que se llama inmunosupresores, es decir, drogas que bajan los mecanismos de defensa, y a su vez que este paciente lúpico, aparte de recibir un tratamiento, tiene una enfermedad coadyuvante, si algo que lo acompaña, ser diabético, tener insuficiencia renal, etc. Bueno, toda esa suma de factores es lo que nosotros en infectología llamamos estado neto de inmunosupresión, es decir, la cantidad, groseramente diciendo esto, de inmunosupresión o de depresión inmunológica que tienen los pacientes, ya sea con lupus, con artritis reumatoidea o cualquier otra enfermedad. Por eso en el año, ya hace ya unos años, creé en el servicio de infectología, cuando yo era el jefe, el consultorio del paciente inmunocomprometido, no HIV, no oncohematológicos, y dirigido fundamentalmente a patologías autoinmunes y aquellas en donde fundamentalmente se usaran drogas biológicas o drogas de acción así inmunosupresora. ¿Y qué hacíamos en ese consultorio y de inmunocomprometido no HIV? Analizábamos la situación del paciente y fundamentalmente las inmunizaciones. Era un paso fundamental para nosotros el tema de las inmunizaciones. Las vacunas, ¿qué queremos saber de las vacunas? Bueno, primero la efectividad, es decir, cuánto previene la enfermedad o la erradica del mundo. Eso es muy difícil de hacerlo, pero por lo menos cuánto es efectiva en disminuir la gravedad del cuadro, la frecuencia, la gravedad. También se valora lo que es la inmunogenicidad, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos anticuerpos genera? ¿Cuántas defensas genera? Y si se pueden cuantificar mejor, y a veces sabiendo cuándo se cuantifican, cuándo estamos defendidos o no. Y por supuesto también la seguridad, es decir, que esta vacuna tenga ninguno o pocos efectos adversos. Las vacunas, según la Organización Mundial de la Salud, junto con el saneamiento y el agua potable, son las herramientas más importantes que podemos aportar a la sociedad para la salud. Así que, y nuestra prolongada vida. Así que bueno, creo que es importante. Empecemos con esto. Para hablar de vacunas en pacientes con lupus, primero pensemos que estemos al día con lo que es nuestro calendario nacional de vacunación, que es, sin lugar a dudas, uno de los más completos del mundo, entonces, y gratuito y obligatorio, con lo cual debiéramos estar lo más acercado posible a estas disposiciones. Y primero partamos de la base esta, pongámonos al día con este tipo de vacunas si fuera necesario. Entonces, ¿pero por qué si es así tan bueno, tenemos todo esto, esto es gratuito, se puede dar, sin embargo, estas bajas tasas de vacunación? Bueno, porque tanto en médicos como en pacientes, obviamente se tiene el concepto que la vacuna está dada para prevenir infecciones, pero hay un temor que en pacientes predispuestos pueda generar una enfermedad autoinmune o al contrario, que aquel que tenga una enfermedad autoinmune exacerbe su enfermedad. Esto, bueno, ha sido no solo cuestiones de grupos antivacunas, sino de centros científicos que han hablado sobre esto, pero realmente creo con un concepto bastante erróneo de lo mismo. De manera tal
que no hay ninguna duda que los datos disponibles sobre riesgo-beneficio son abrumadores a favor de la vacunación. Por ejemplo, si yo me enfermo de una gripe y tengo un lupus, es más probable que se me reactive mi lupus por la gripe que si me diera la vacuna de la influenza, sin lugar a duda. Así que, bueno, espero haberlo en parte, por estos pocos minutos, convencido de esta relación. Por supuesto, ustedes tienen un derecho individual. A mí van a invadir mi organismo, puedo negarme o no negarme. Ojo que estos son vacunas de calendario vacunal obligatorio. Y tengamos en cuenta que aparte de nuestro derecho individual, la vacuna involucra una responsabilidad social. ¿Qué significa? Que si yo me doy una vacuna, no me estoy defendiendo yo, estoy defendiendo a mi entorno, a mi familia, a mis amigos, a la sociedad en general, en lo que se llama efecto rebaño. Así que esto es un tema que creo que es muy importante que uno lo analice profundamente. Y desde ya, dadas todas estas circunstancias, vacunar a un paciente con una enfermedad reumática inflamatoria y crónica autoinmune, lupus en este caso, necesita una interacción muy fluida entre el médico de cabecera, el equipo reumatológico y el paciente para contarle todo esto que estamos hablando y analizar los riesgos, beneficios de la vacunación. Y cuando vacunamos en un paciente que tiene una enfermedad que tiene inmunosupresión, en este caso reumatológica, no es solamente importante la vacunación del paciente. Vamos a ver que esa vacunación puede ser deficiente, porque la vacuna, como se decía antes, no prende bien, porque tenemos la enfermedad activa, porque tenemos drogas que inhiben la vacuna. Entonces, es muy importante que también se vacune bien vacunado el entorno familiar, es decir, que el entorno familiar evite enfermarse de una enfermedad inmunoprevenible con vacunas de manera tal de no transmitirlo al paciente con lupus. Y desde ya el personal sanitario que atiende pacientes con lupus debe tomar las medidas del caso, tener la vacuna de COVID, tener la vacuna de gripe, etcétera, etcétera, de manera de no ser un transmisor de la enfermedad. Y si el paciente con lupus viaja, tendrá que averiguar qué vacunas, y algunas de ellas están prohibidas en los pacientes con lupus, o por lo menos digo mal prohibidas, son condicionales y recomendar no administrarlas en algunas circunstancias, y hasta que hay que recomendar a veces cambiar el destino. Entonces, esto, vacunar al paciente y el entorno familiar y sanitario, es lo que se llama el capullo de protección del paciente. Estas, en forma así muy amplia, son las vacunas en líneas generales, y vemos que hay dos grupos de vacunas. Las vacunas vivas atenuadas, es decir, vacunas que tienen actividad viral, bacteriana atenuada, y las vacunas inactivadas. Son aquellas vacunas que por mecanismos químicos, etcétera, no tienen actividad de por sí que puede ser replicante, es decir, no puede reproducirse en el organismo. En estas, las vacunas atenuadas, puse un signo de interrogación, porque estas vacunas, vamos a ver que en primera instancia, mírenla, en primera instancia están contraindicadas en el lupus y en las otras enfermedades reumáticas, en tanto que las vacunas inactivadas se pueden dar sin mayor problema, y máxime ahora teniendo en cuenta que en los últimos años han aparecido y van a aparecer muchísimas vacunas, la mayoría de estas inactivadas, tales como la del COVID, tales como la del herpes o como recientemente la del virus sincicial respiratorio.